nada, agradecer a la Librería Popular que nos ceda este espacio, agradecer también a todos los amigos que os habéis acercado, muchas caras de amigos por aquí, muy bien. Y bueno, después de la presentación, Juan, el que quiera, le firmará el libro y también habrá un turno para preguntas, intercambio, en fin, será un intercambio fluido con todas las cosas que se vayan ocurriendo, ¿no? El 6 de mayo de 2008, en Grotte, Italia, Silo, pensador, maestro y guía de nuestro tiempo, ante un grupo de amigos que se encontraban intercambiando, exhortó al estudio y profundización de la venganza, a la cual consideró como la base de nuestra cultura occidental. En aquella ocasión dijo: es urgente poner en claro cuál es el mecanismo de la venganza. Y también dijo que la superación del tema de la venganza es la superación del sistema mismo, el cual está basado en su última raíz en la venganza. De ese encuentro, por aquella conversación, quedaron inspirados algunos amigos que a lo largo de estos años han querido arrojar luz en forma de estudios, vídeos y producciones, como las de Álvaro Horus, Luz Hanen, Richie Seco, etc. Hoy nos encontramos aquí con mi amigo Juan Espinosa, otro de los autores que han querido recoger el guante que arrojara Silo en aquella oportunidad. Y el resultado de ese estudio pormenorizado y profundo es este libro, La superación de la venganza. En este libro no solo se explican muy bien los registros que sentimos y todos los armados intelectuales que se producen en nuestros momentos de venganza, sino que como cosa fundamental se va más allá, apuntando a la reconciliación y al cambio de valores, como única salida para la superación de esta lacra que nos viene acompañando desde los orígenes de la civilización occidental. Hoy más que nunca necesitamos inspirarnos. Hoy más que nunca necesitamos cambiar la dirección destructiva de los acontecimientos. Hoy más que nunca necesitamos respuestas. Hoy más que nunca necesitamos comprender y reconciliarnos. Este libro es una oportunidad y una ayuda para pasear nuestra mirada buscando revisar las bases de aquello que creemos, sentimos y pensamos de nosotros mismos, de los demás y de la vida en general. Porque siempre hay futuro, es necesario aprender a quitar las piedras del camino. Nada más, os dejo con Juan y ya él os explica un poco. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por venir, también a la Librería Popular. Bien, lo primero que hay que decir es que el libro de la superación de la venganza no resuelve todos los temas que tienen que ver con la venganza, pero sí los nombra. El tema de la venganza es un tema muy profundo, muy amplio, sí pone encima de la mesa todo lo que tiene que ver con la venganza, pero algunos temas podría profundizarse más, porque si quisiéramos hacer un libro profundo sobre el tema de la venganza, quizás necesitamos una enciclopedia. Y hoy, bueno, vamos a tocar estos temas, el tiempo no es demasiado, así que podremos tocar los temas con cierta profundidad, pero no del todo. Por otro lado, el libro no es un libro cómodo, porque es bastante, saca a la luz muchas de las tendencias negativas de Occidente que tenemos en nuestro interior, por lo tanto produce cierta molestia reconocer algunos de los valores o creencias occidentales que tantos problemas nos dan. Pero, como ha dicho él y como también dijo algún lector, es un libro que abre el futuro, que abre esperanza, y creo que eso es interesante. Entonces, primero hablemos de las premisas y el contexto. Para empezar a conversar en este tema, primero debemos revisar
lo que entendemos como fundamento de lo que consideramos naturaleza humana. Nosotros no podemos asumir una naturaleza humana definida objetalmente, ya que el ser humano transforma su entorno y se transforma a sí mismo. Entonces, la esencia del ser humano es su intención que se desarrolle en un entorno histórico y social. Esto es importante para poner las premisas del estudio de cualquier fenómeno humano, como la venganza, que debe ser estudiado en su contexto histórico y social. Y así no podemos asumir que la violencia o la venganza sea un comportamiento natural en el ser humano ni que sea la herencia de una etapa por la que tenemos que pasar obligatoriamente. No podemos asumir que en los 3 millones de años de humanidad la violencia y la venganza hayan sido perennes y por tanto consustanciales al hombre. Eso no está demostrado. Más bien al contrario, como defienden algunos prehistoriadores, hubo etapas pacíficas en este largo periodo. Concretamente, algunos especialistas defienden que desde el 150.000 hasta el 8.000 antes de nuestra era se desarrolló una cultura más o menos pacífica, ya que se dio un salto al aprender a producir fuego, y esto dio autonomía y tranquilidad a las tribus. Antes de esto, las tribus tenían que pelearse por el fuego y robarse entre ellas el fuego, porque no sabían producir. Entonces, ¿qué ocurrió hace 10.000 años? Se produjo un cambio de etapa radical. Las tribus nómadas aprendieron a pastorear a los animales y a cultivar las tierras asentándose en poblaciones. Aparecen las primeras ciudades y también aparece una cosa fundamental, que es que aparecen las funciones y las especializaciones sociales. Por consiguiente, aparecen los niveles sociales, las jerarquías y la explotación de unos seres humanos sobre otros. Esto se ve muy claramente en los enterramientos. En el periodo anterior nómada, todos los enterramientos eran iguales. En el periodo sedentario hay grandes diferencias. Aparecen enterramientos lujosos y otros muy humildes. Y otra cosa muy importante es que al poco tiempo de la aparición de los primeros poblados encontramos un elemento significativo: las murallas defensivas. Este hecho nos informa de unas poblaciones que necesitaban defenderse porque tendrían almacenes de alimentos y rebaños de animales deseables para otros. Es en este momento donde se instala el sustrato de creencias básico que ha llegado hasta nuestros días. Pero este sustrato de creencias no es uniforme, sino en que en cada gran área cultural se colocan bases diferentes que dieron lugar a las grandes diferencias culturales de los 3 grandes focos, que es China, la India y Occidente. En nuestra zona esto ocurrió en lo que se llama creciente fértil, que es Palestina, Líbano, Siria, Kurdistán, Turquía y la Alta Mesopotamia. De ahí, de esa primera cultura derivan las grandes civilizaciones, que es Mesopotamia y Egipto, que son los fundamentos del Occidente. Por otro lado, la importancia del tema de la venganza. Pareciera que los momentos vengativos de nuestra historia ya han pasado. Hola, ¿qué tal? Pero no podemos olvidar la reciente guerra de los Balcanes, que tiene un fuerte comportamiento de venganza. Y también vamos a ver que si los extremismos irracionales siguen creciendo y tomando el poder en países, veremos cómo las tensiones y las venganzas crecen. Estamos viendo un repunte de las ultraderechas en países muy civilizados de Occidente, como Polonia, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Alemania, etc. Además está el tema de la domesticación de la venganza. Este proceso histórico empieza con el Código de Hammurabi y luego con la institucionalización de sistemas de leyes y organismos de justicia. Ahora ya no se utiliza la palabra venganza porque parece muy bruta. Ahora se exige justicia y reparación, pero el mecanismo psicológico y social es el mismo. Esto me parece que es importante. Muchos de nuestros problemas de relación tienen que ver con este tema.
nuestras reacciones ante comportamientos de otros que no aceptamos derivan hacia la ruptura y la venganza, en lugar de derivar hacia la reconciliación, la tolerancia y la bondad. Este tema está en la base del distanciamiento hasta llegar a la ruptura de relaciones. Seguramente todos conocemos hermanos que no se hablan, vecinos que no se hablan, compañeros de trabajo que no se hablan. Quizá a nosotros nos pasa algo así, y esto tiene que ver con este tema. El tema de fondo es que la cultura occidental no tiene mecanismos para superar la venganza. Si estudiamos diferentes reacciones en las diferentes culturas del planeta ante conflictos, vemos que en otras culturas hay otras reacciones. Por ejemplo, ¿dónde han surgido los líderes sociales de la no violencia? Eso no ha sido en Occidente. ¿Dónde se han dado procesos de reconciliación después de conflictos violentos? Eso no ha ocurrido en Occidente. Aunque ocasiones para llevar a cabo procesos de verdad y reconciliación hemos tenido muchos, como las grandes guerras mundiales, la guerra de los Balcanes, la guerra civil española, el problema de Irlanda con el IRA, el del País Vasco con ETA. Pero un occidental no va a asumir que tiene que aprender a reconciliarse y que esto se lo puede enseñar, por ejemplo, un africano. Eso es muy duro de asumir. Es decir, en Occidente no sabemos reconciliarnos y solo sabemos quedarnos atrapados en el mecanismo de la venganza, de la exigencia de reparación, de la exigencia de justicia, y no sabemos salir de ahí. En este punto hay que decir que ni las religiones, ni las grandes revoluciones sociales como la Revolución Francesa o la Soviética han aportado nada que ayude a superar este tema. Porque, por ejemplo, en las religiones también está la venganza. Bien, revisemos un poco el contexto social donde ocurre esto. Vamos a revisar algunas creencias fundamentales que están en relación con este tema. Una de ellas es ¿qué creemos acerca de la muerte? Es cierto que esta creencia ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, además de que no ha sido uniforme según las regiones europeas. En Mesopotamia se creía que solo los dioses eran inmortales. Por tanto, los hombres debían dedicarse a desarrollar el mundo material, con cierto clima de desesperanza. En Egipto se creía en la inmortalidad de los faraones, que volverían a necesitar su cuerpo. Por eso lo conservaban para la resurrección. Esta línea continuó luego en el judaísmo y en el cristianismo. Estas dos líneas, la mesopotámica y la egipcia, se entremezclan y sufren momentos de elevación y derrumbe. Y en todos estos siglos de historia hubo momentos espirituales y momentos más materialistas. Pero este tema está directamente relacionado con las características de los dioses y los mitos, ya que eran el modelo. Y como hemos podido estudiar, los dioses en nuestra cultura eran dioses vengativos. Eso daba por aceptado la venganza. Si los dioses se pueden vengar, nosotros también. Además, se pensaba que la venganza no impedía la inmortalidad, sino que se pedía a los dioses ayuda para la venganza. Esta es la inercia histórica de la creencia. Otra creencia fundamental es la que fija en qué se basa el valor del ser humano. Desde que cambiamos de la vida nómada a los asentamientos en poblados y ciudades, se estableció la creencia, que sigue hoy, de que un ser humano tiene más valor que otro en la medida de sus posesiones y de su altura en la jerarquía social. Así, cuanto más riqueza tienes y cuanto más poderoso o prestigioso eres, vales más y mereces más respeto, dignidad y admiración. Esta valoración del ser humano en base a sus propiedades y a su altura en la jerarquía social sigue presente y muestra una visión muy materialista y superficial de nuestra vida. Y esto viene desde el momento de la transformación de la vida nómada en las ciudades hace 10.000 años. También en ese momento histórico empezó la explotación del hombre por el hombre y la ambiciosa escalada hacia alturas sociales basada en la subyugación de los demás seres humanos. Todo esto alimenta la competitividad, el afán de victoria sobre los demás,
el honor, el orgullo, la peraltación de la imagen de sí, la cultura del éxito. Así se fortalece la venganza por la visión materialista de la vida y por la atmósfera social. Actualmente esta línea ha llegado hasta nosotros transformado en el mito del dinero, que es la actual forma de esa línea histórica, ese mito que afirma que el dinero da la felicidad, que no se puede discutir. Como vemos, todas estas tendencias alimentan una mirada negativa de nosotros mismos, un nihilismo y un pesimismo que realimenta la violencia y la violencia. Es un poco duro ver todas estas cosas, pero es lo que ocurre, ¿no? También hay que decir que no todo en la cultura occidental es negativo, también hay cosas muy interesantes como la filosofía, la osadía, el arte, la mística. Pero en Occidente somos campeones en cinismo y en hipocresía, y eso está en nuestro comportamiento. Y esto viene dado porque nosotros estamos educados en ocultar nuestros verdaderos intereses y mostrar una imagen diferente, por la presión de dar una imagen de sí. Damos una imagen, pero detrás de ella están los intereses que no se deben mostrar. Y aquí, para que se vea el contraste con otras culturas, hay un ejemplo muy chocante, que es difícil de creer, ¿no? Pero esto ocurrió en lo que antes se llamaba Birmania, que ahora se llama Myanmar. Y ocurrió lo siguiente: a finales del siglo XIX y principios del XX, los ingleses con su colonialismo fueron expandiéndose y tomando posesión de todo eso. Y tomaron posesión de Birmania, explotando a la población, quedándose con los recursos, esclavizando a la gente y todo. Entonces eso produjo un pequeño movimiento de rebeldía, unas guerrillas. Y claro, por el otro lado llegaron los japoneses, que también venían expandiéndose, y cuando llegaron a Myanmar hicieron un trato con las guerrillas y les dijeron: no salíamos con vosotros, expulsamos a los ingleses y nosotros os damos una autonomía, unas libertades que los ingleses nos dan. Y efectivamente se aliaron y expulsaron a los ingleses. ¿Pero qué hicieron los japoneses? Les traicionaron y les trataron peor que los ingleses. Violaban a las mujeres, campos de concentración, explotaban todo, ¿no? Bueno, y luego terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces los japoneses iban retornando a su casa, pero no tenían ni un duro, no tenían dinero para nada. No tenían ropa, no tenían medicina, no tenían alimentos. Y las columnas de japoneses atravesaban el país de Birmania en dirección hacia Japón. ¿Qué hubiese ocurrido si eso pasa en Occidente? ¿Qué hubiese hecho la población contra las columnas de los soldados? Bueno, pues aquí la población les daba de comer, la población les daba alimentos, la población les daba ropas y cuidaban de ellos mientras volvían a su casa. Eso es otra cultura. En Occidente nunca ha pasado algo así. En Occidente las columnas en retirada son maltratadas por la misma población. Las columnas en retirada son robadas, son expoliadas, son insultadas, ¿no? Siempre ha pasado eso. Bueno, eso se ve como hay un cambio de cultura. Los birmanos no querían vengarse de los japoneses. Se retiraban y en todo caso incluso les ayudaban. Es muy difícil entender esto de ayudar a aquel que te ha hecho tanto mal. En Occidente esto no se entiende. No se puede ayudar a alguien que te ha hecho tanto mal, que ha violado a tus mujeres, que se ha quedado con las cosas, que te ha creado campos de concentración. No se puede entender. Con este tipo de ejemplos se entiende cómo hay una diferencia muy grande de cultura entre unas zonas y otras del planeta. Entonces, describamos un poco el mecanismo de la venganza. El mecanismo se despierta al sentir o imaginar un agravio o un daño recibido que ha cortado o perjudicado una intención, una vida o un proyecto. Desde ese momento, la víctima se afirmará en la gravedad de la agresión y en la injusticia de la situación, aireando reiteradamente los daños y lo inmerecido de la situación. Exigirá una compensación y que el culpable sufra por lo que hizo. Y no parará en su intento hasta que se haga justicia y solo descansará cuando el culpable sufra proporcionalmente a los daños causados.
Porque nosotros creemos que hacer sufrir al otro, lo mismo que él nos hizo sufrir a nosotros, compensa la situación y resuelve el problema. Nosotros creemos en eso. Este punto es importante y debemos hacer un esfuerzo por ver qué nos ocurre, cuál es el mecanismo y el circuito interno de la venganza. Recordemos mentalmente una situación en la que hayamos deseado mal a otro por el daño que él nos hizo. ¿Qué nos pasa? Miremos con verdad, porque solo reconociendo lo que nos pasa vamos a comprender. Nos sentimos mal por el daño recibido y no aceptamos que esto pueda quedar así. Si observamos, vemos que en esta situación no hay reflexión ni reversibilidad. Toda la energía y la mirada está puesta en la maldad del otro y la tensión interna debe descargarse sobre el culpable. Y si alguien nos hace querer o intenta hacernos ver otra mirada sobre los hechos, no se lo vamos a consentir. Desde luego hay grados de situaciones más sutiles y otras más brutas, pero en definitiva, mientras mi malestar, que se va a transformar en rencor y en resentimiento, no se descargue sobre el culpable, no voy a descansar. La conciencia, que es un reflejo de esta cultura, arma justificaciones muy bien armadas. Por ejemplo, tengo derecho por el daño que he recibido a una compensación y que el culpable sufra. No pueden quedar impunes quienes van haciendo mal a otros, ¿no? Todo el esfuerzo que hemos hecho ha quedado arruinado y no tiene sentido que cualquier arruine el trabajo. Ese que va haciendo daño a otros no se merece mi relación ni el éxito en las relaciones. Todo esto son justificaciones, ¿no? Pero en realidad lo que se quiere detrás, en el fondo, es descargar la tensión y el malestar sobre el culpable. Y si las circunstancias me lo impiden, quedaré resentido y además buscaré un chivo expiatorio sobre el que descargar las culpas. Y esto del chivo expiatorio es un mecanismo que en Occidente se da mucho. Por eso decimos que la venganza no es más que una catarsis ante la no aceptación de la situación, ante la no aceptación de los daños recibidos. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de Myanmar, la población aceptaba que el daño ya estaba hecho y que de nada servía vengarse contra los japoneses. ¿De qué sirve vengarse? No sirve de nada, ¿no? Pero aquí nosotros no aceptamos eso. No se puede entender la situación desde otro punto de vista. Por ejemplo, que la situación pueda ser una prueba para mejorarme o un accidente de la vida. No, no se puede entender. Siempre hay una intención malvada en el otro. Siempre hay una culpabilidad en el otro. Pero siempre hay alguna excepción, ¿no? Bueno. Quiero decir que, por ejemplo, personajes como Hitler, aunque así, si se vence por lo menos alguna colleja. Sí, pero no estamos hablando de la objetividad de los hechos, sino de lo que le pasa adentro de la persona. Ahora podemos hablar de eso. Porque en realidad la venganza no funciona, puesto que no sirve para que uno se sienta mejor. Es cierto que se ha producido una descarga de tensiones y se registra alivio, pero en el fondo lo que se siente es un crecimiento del nihilismo y del sinsentido y de una vida vacía. Seguramente, después de la justicia o de la venganza, mi imagen ha quedado restablecida, mi orgullo, mi honor, ha quedado limpio. Pero detrás de eso hay un gran vacío y hay una reafirmación de superioridad, que eso es interesante también. Bueno, para avanzar sobre esto y superar este problema, ahora debemos hacer un esfuerzo, que es reconocer que la línea histórica de creencias y valores de Occidente y que tenemos dentro de nosotros ha fracasado. Todo este esfuerzo de milenios por el desarrollo de una cultura material y técnica, la instalación de instituciones como el Estado, los mecanismos de justicia, el control de los comportamientos, el control de las ideas y los sentimientos, todo el esfuerzo por construir este mundo tan aparentemente ordenado, no ha servido para el fin último, que es el bienestar interno y la felicidad. Nadie puede sostener hoy con seriedad que las personas occidentales sean más felices, por ejemplo,
que tengan más paz internas que las de cualquier otra cultura. Eso no se puede sostener. Lo que sí se puede defender es que en este justo momento histórico han tenido éxito material y dominan económicamente y militarmente el planeta. Pero nada más que esto. Tener el éxito material no es ser más felices ni estar con más bienestar interno. La paz interna, la felicidad vienen por otro lado, no por el éxito material. Este es el fracaso de los valores y las creencias occidentales. Solo hace falta viajar un poco o estudiar un poco para ver que en la India, o en China, o en el Congo, no son más infelices que nosotros. Sobre el tema de la felicidad o el sufrimiento, el hombre occidental ha avanzado muy poco en los últimos 10.000 años. No vamos a confundir el avance material con este tema. Desde luego que el avance material ayuda principalmente a superar el dolor, pero el sufrimiento es otro tema. El avance material no ayuda a superar las angustias de la vida, ni los temores, ni la violencia interna. Si no somos capaces de mirar desapegadamente el tema de la venganza, veremos que no funciona. Si somos capaces de mirar desapegadamente, veremos que no funciona. No sirve para resolver los problemas. La venganza aumenta el sufrimiento, no lo supera. La venganza es un desastre para todos, también para aquel que queda encadenado en su afán de justicia o de venganza. También es un desastre para él, aunque se haya hecho justicia o efectuado venganza, porque no volverá a él la alegría de vivir, aunque se cumpla la venganza. Bien, ¿y cómo se supera la venganza? Aquí hay dos diferentes profundidades. La primera es, ¿cómo se evita la venganza? La venganza solo se evita con la reconciliación con los demás y con uno mismo. Esto se debe aprender porque eso no nos lo han enseñado, va contra la cultura occidental. Reconciliarnos con quien nos dañó o reconciliarnos con nosotros mismos. Los procesos de reconciliación que se pueden encontrar en el mundo están en África, después de conflictos. Todo el mundo conoce los procesos de reconciliación en Sudáfrica con Mandela. Ha habido otros, no tan conocidos, ¿no? En Europa no ha habido ninguno, ni después de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda, ni de la Guerra Civil, ni de la Guerra de los Balcanes, ni de la Guerra del Irán, ni con el ETA, ni en Ucrania ahora, que ha habido una guerra. Nunca ha habido proceso de reconciliación. En otros sitios sí. El reconciliarnos a nosotros nos parece una divinidad. Nos parece que estamos dando la razón al culpable. Pero la reconciliación es la única forma de evitar el acto vengativo o la única forma de salir del resentimiento. Es difícil reconciliarse porque se pone en discusión lo que pasó y las creencias que sostienen la interpretación de lo que pasó. En esa interpretación de lo que pasó siempre se pone una intención malvada o torcida en el culpable y eso no se quiere discutir, porque si eso se discute, quizá mi venganza pierde sentido. Si resulta que el culpable es el ser humano con sus alegrías y tristezas, sus frustraciones y sufrimientos, sus momentos buenos y malos, mi venganza se desactiva. Porque estoy humanizando al culpable. Si pongo esa mirada humanizadora, mi afán de venganza no tiene sentido. Por eso nos resistimos a quitar al culpable la mala intención. Así lo expresó Silo en Punta de Vacas en el 2007, dice, en una charla sobre la reconciliación que está anexada al final del libro. Él dice, cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Es este cambio de enfoque el que lleva a la reconciliación, que como también dice Silo, no surge espontáneamente, sino que requiere una gran comprensión.
También debemos hacer un gran esfuerzo para comprender y reconciliarnos con esta línea histórica occidental. El hombre occidental no supo entender las cosas de otra forma y en sus ensueños e ideales se encadenó a sí mismo hacia un sistema de creencias que nos ha traído muchos problemas. Creímos en unos valores y unas creencias que nosotros mismos sufrimos y a las que estamos encadenados. Solo reconciliándose con este proceso histórico se podrá superar esa etapa. Habíamos dicho que había que hacer dos esfuerzos. El segundo es, si queremos profundizar un poco más, ¿cómo puedo eliminar en mí el mecanismo de la venganza? ¿Puedo ser una persona que, aunque le pasen cosas, no salte en mi interior el afán de justicia o de venganza? Esto es una cosa muy importante y muy difícil también. Pero aquí está quizá la clave principal para entender este tema. Solo si nos ubicamos en el fracaso de nuestros valores vamos a poder comprenderlo. Si comprendemos el fracaso de nuestra forma de entender el mundo. Esto es muy difícil. Comprender que nuestra forma de entender el mundo es un desastre y nos crea problemas es difícil. Este reconocimiento de que nuestra forma de entender el mundo no nos hace felices, como hemos dicho antes, y ese fracaso de nuestras ilusiones nos permite mirar el tema de una manera diferente. Entonces, podremos comparar las creencias y los valores de las personas vengativas con quienes en situaciones similares evitaron la venganza. ¿Por qué unos se vengaron y otros no? Conocemos muchos casos de personas que han sufrido, por ejemplo, atentados terroristas o estas situaciones que hemos visto de guerras y no han despertado mecanismos de venganza. ¿Por qué? En unos sí y en otros no. Sintetizando, podemos decir que quienes tienen unos valores y unas creencias materialistas, superficiales, egoístas, quienes son muy competitivos o ambiciosos son más vengativos. Aquellos que tienen valores humanos, una mayor bondad o un sentimiento espiritual de la vida, no se dejan arrastrar por el afán de venganza o justicia. Se resisten a ejecutar la venganza. Estos no son valores absolutos, pero sí son tendencias muy claras. Y es un indicador muy claro de la raíz del problema. ¿Sí? Así que aquellos que tienen una visión espiritual y bondadosa de la vida son mucho menos vengativos o tienen mucho menos esto que aquellos que son egoístas, materialistas, ambiciosos. Por esto podemos decir que una búsqueda de valores humanos y espirituales, una profundización y una búsqueda de lo sagrado y de lo trascendente en nosotros, nos transforma armando un nuevo paisaje de creencias y valores en donde la venganza tendrá cada vez menos lugar hasta desaparecer porque no estarán presentes los valores y las creencias que alimentan la venganza, sino otros que alimentan una vida sencilla donde la bondad, lo espiritual y lo trascendente irá creciendo. Y eso es todo. Es una síntesis muy sintética, en el libro se expresa un poco más, pero creo que está expresado con suficiente. Yo tengo un par de funciones. Es una cosilla, a ver si la podía desarrollar. Con respecto, relacionabas un poco el desarrollo de esa venganza con el monoteísmo. Sí. Empieza con Akenatón, luego continúa con Moisés. ¿Por qué en religiones o culturas monoteístas se da más este tipo de...? Sí, eso se da principalmente por el tema de que los dioses monoteístas son celosos. No, es una cosa sorprendente que un dios sea celoso, pero son celosos. Un dios monoteísta es celoso de que su pueblo no adore a otros ídolos. Sí. Y ya si entramos en los celos, el paso siguiente es que si efectivamente adoras a otro ídolo, yo tengo que impedirlo. Tú me estás traicionando.
Nosotros hemos hecho un pacto, ¿no? Y tú me adoras solo a mí, pero si tú me traicionas y tienes otros ídolos, estás traicionando el pacto. Entonces yo no puedo quedar así porque yo soy el Dios máximo y me siento ultrajado. Entonces efectúo un acto vengativo. Por eso la venganza está en la Biblia y también está, por ejemplo, no solo en la Biblia judía, está en nada menos que en San Juan en el Apocalipsis. La respuesta de Dios contra aquellos que han adorado a la bestia en el Apocalipsis es una cosa terrible. La venganza que a través del arcángel San Miguel, etcétera, es una cosa, si leéis eso, es espeluznante. Le pone a los humanos que han adorado a la bestia, al diablo, de una manera tan cruel que pedirán morir, solicitarán la muerte, pero no se les concederá durante meses y años sufriendo hasta que un día Dios les conceda la muerte. O sea, una venganza terrible, ¿no? Porque han adorado a otro que no es a Dios. En otras culturas no es así. Por ejemplo, en la India es imposible, porque hay tantos dioses y cada cual adora al que le da la gana. Más aún, no existe ningún problema si tú adoras a un dios y luego cambias y adoras a otro. O si adoras a tres a la vez. Nadie se siente ofendido por eso. Pero no es cierto, la gente se siente muy ofendida. De hecho, con el cristianismo hay serios problemas, pero en el Islam hay gravísimos problemas. En muchos países del Islam, hasta hace muy poco, era pena de muerte si tú abnegabas del Islam. Si tú querías rechazar el Islam siendo islámico, eso significaba pena de muerte. O sea, una cosa muy fuerte para negar la libertad religiosa, para negar la diversidad de dioses. Así que el monoteísmo tiene mucho que ver con este tema, en cuanto que refuerza muy fuerte el tema de la venganza, puesto que el Dios es vengativo. Tiene un arcángel, que es San Miguel, que se le llama así el arcángel exterminador, el arcángel vengativo, que tiene una espada de fuego y un escudo de oro. Hay unas estatuas terribles por Europa, pinturas tremendas que se pueden ver con esto. Y los dioses romanos y egipcios son vengativos, y los dioses escandinavos también, claro. Sin embargo, en el Padre Nuestro tenemos una de las 7 cláusulas del Padre Nuestro, es un ejemplo de no venganza, ¿no? Perdona nuestras ofensas igual que nosotros perdonamos a quien nos ofende. Sí, pero eso es cierto. Pero también hay que decir que el cristianismo no es uniforme. Tiene esa cosa, pero también tiene... Otra cosa es cómo lo vivamos nosotros, o cómo la gente lo haga, ¿no? Pero también está en los escritos la venganza, porque el Apocalipsis está... Es un libro oficial del cristianismo. Si tú vas a los libros oficiales del cristianismo... Veo una... Bueno, tiene más peso lo que dice Jesús en el Evangelio Sí. que lo que está en el Apocalipsis, lo que es cierto que... Pero están ahí. De hecho, en la iglesia en la historia de la iglesia católica no solo hay comportamientos individuales hacia la venganza. La iglesia católica ha empujado cosas. Yo entiendo, Juan, que una cosa es una ideología como el marxismo o el cristianismo o lo que quieras, y otra cosa es la puesta en práctica o cómo la gente lleva a cabo una ideología. No tengo nada. Pero bueno, yo por lo menos ahí veo una pequeña, en fin, un pequeño corte entre lo que puede ser Antiguo Testamento o Evangelios y tal, con las salvedades que tú haces del Apocalipsis. Y otra cosa que yo quería comentar, que me parece muy bien trabajado, muy bien estudiado, que las personas que tienen una mentalidad o otra concepción de la vida o son más espirituales, por así decirlo, y no están dentro del esquema competitividad, capitalismo y tal, o consumismo, creo que sí, que efectivamente hay una tendencia a no tener ese afán de venganza. Ahora, yo quería preguntarte cómo ves tú el tema de si no sería necesario que la gente que subyuga a los demás o que ha pasado ha esclavizado a los demás, ha oprimido a los demás o ha generado un dolor, no sería necesario o no sería conveniente
alguien los pusiera frente al espejo para que asumieran una responsabilidad, no te digo un castigo, sino una responsabilidad, porque eso también sería bueno. Pero hay diferentes formas de resolverlo. Ya incluso hay un libro de algunos jueces, hay un juez italiano que está diciendo que hay un libro que sería interesante cambiar el modelo de justicia, en lugar de una justicia que castiga, una justicia que le da al otro la opción de retribuir el daño. Porque por 20 años que esté en la cárcel, tu daño... ¿A ti de qué te sirve? No, pero, claro, pero sí es importante el tema este que te digo yo de la responsabilidad, porque si no... Claro, pero el tema... al final vamos a un hecho cultural, sí, a un cambio de valores. Claro, lo que yo entiendo es que una cosa es el tema legal y otra cosa es el tema psicológico. Sí. Desde luego están seriamente relacionados, pero no es lo mismo una justicia que castiga que una justicia que le da al responsable, que tiene que asumir cierta responsabilidad, la opción de retribuir el daño. Es otro tipo de justicia, porque yo no estoy al otro produciendo un dolor en compensación del dolor recibido, sino que estoy dando la opción de arreglar lo que hizo. Yo no pienso que siempre se trate de, cuando se aplica una sentencia, infligir un kilo de dolor como el otro me ha infligido a mí. Yo creo que en una buena medida yo estoy completamente de acuerdo con el análisis, ¿no? Pero creo que no sé, que hace falta también que la gente pase por un... A lo mejor los japoneses que iban en retirada, esa actitud del pueblo birmano, pues a lo mejor los dejó a cuadros, ¿no? Y les hizo recapacitar un poco y decir, madre mía, pues esta gente nos podría haber quemado aquí en vez de facilitar que nos vayamos o tal. O sea que sí, que en definitiva hace falta un cambio de valores, pero sí, el punto de la responsabilidad es importante. Sí, pero no el punto de hacerle sufrir al otro. No, de acuerdo. Claro, entonces ahí hay que buscar mecanismos de solución, creo. Bueno, a mí me da un poco la sensación, a lo mejor es una percepción mía, que equiparabas todo el rato justicia con venganza. ¿Hay otra manera de ver la justicia, que no es de una manera negativa? Sí, el asunto es que cuando uno se siente dañado no exige venganza, porque eso es una brutalidad. Pero sí exige justicia porque se ha civilizado la venganza. Claro. Entonces, el asunto es, ¿qué puedo hacer yo? Porque una cosa es que si yo me pongo a exigir justicia, también quedo encadenado hasta que se produzca la justicia. Sí. Yo puedo hacer un acto de reconciliación. Si yo hago un acto de reconciliación, entonces a lo mejor el proceso judicial ya empieza a tener menos importancia para mí. ¿Y si el otro no se quiere reconciliar? Eso es asunto de él, eso es su parte. ¿No se puede reconciliar uno solo? Sí, la reconciliación no es necesariamente recíproca. La reconciliación es una operación que uno puede hacer él solo. Y el otro tiene su parte. Si el otro no hace nada, es punto de él. Queda encadenado a su no reconciliación. La reconciliación es una cosa difícil, que es difícil entenderla. Es como la gente cree que la reconciliación termina cuando uno se abraza con el otro. No, eso es una cosa un poco de película. No es así. No es así. La reconciliación es un acto interno de asumir que la cosa se puede comprender desde otro lugar. Que a lo mejor lo que pasó no es lo que yo creo que pasó. Que a lo mejor esa persona con esa intención malvada, que yo no paro de ver esa intención malvada, es un ser humano y que tiene sus momentos. En cuanto empiezan a humanizar al ser humano, eso me facilita la reconciliación. Empatía. Sí, por ejemplo, ¿no? Comprenderlo como ser humano. ¿Sí? En cuanto empiezo a hacer eso, de humanizarlo, algo cambia en mi interior. Y estoy haciendo un acto de reconciliación. Que el otro tendría que hacer su parte, sí, pero es responsabilidad de él. Puede que él no haga nunca su parte, pero yo puedo quedar perfectamente reconciliado con eso, aunque él no haga su parte. El asunto es que yo puedo quedarme reconciliado totalmente. Bueno, yo tengo experiencia y muchas personas tienen experiencia de haber quedado reconciliadas, aunque el otro no lo haga. Por ejemplo, hay un documental que ha salido hace muy poco tiempo en la tele que se llama Más allá del bien y del mal, que ha salido en la 2 hace 3 semanas, que cuenta historias muy duras
No pequeñas cosas, no, historias muy duras. Por ejemplo, una mujer que su padre murió, era diputado Tory, murió en un atentado de Lira en un hotel en Inglaterra. Y entonces va a hablar con el asesino. Y entonces se produce una situación. Eso es un ejemplo. En el mismo documental aparece un israelí que su hija muere por un atentado palestino. Pero también aparece un palestino que su hija muere por balas israelitas. Sí. No se ponen a pedir justicia. No entran en el mecanismo de la justicia. Ellos quieren comprender y superar lo que pasó. No están exigiendo culpables. ¿Sí? Hay un caso también en ese documental muy duro de una mujer africana que mataron sus 5 hijos cuando aquella historia de los Tutsis y los Hutus, que hubo 800.000 muertos, y se le vino al asesino a pedirle perdón. ¿Cómo vas a perdonar que te han matado a sus 5 hijos? A nosotros, ninguno de nosotros nos ha pasado nada así, ¿eh? Esto es una cosa muy dura. Sin embargo, se puede. Y ahí en el documental aparecen los testimonios de estas personas que superan todas estas situaciones. Y esta mujer no le dice al tío, tú tienes que estar en la cárcel, tú. No. El hombre insiste, al principio ya no quiere y al final arregla el problema. ¿Cómo hace en su cabeza para reconciliar el tema? ¿Cómo hace la mujer de que mataron a su padre que era diputado en el Parlamento inglés para ir a hablar con el asesino? ¿Y a qué se dedican ahora? Ellos dos están dando conferencias en Inglaterra y en Irlanda para acelerar el proceso de reconciliación. Y las hacen los dos juntos, ella con el asesino de su papá. Pero fíjate que estás hablando también de todos los ejemplos, hay como una asunción de responsabilidad. Sí, pero desde otro punto de vista, mucha gente diría, no, lo que tienen que hacer es estar en la cárcel. O incluso hay gente que pediría pena de muerte. Mucha gente no toleraría que un asesino de 5 niños estuviese en la calle. No, pena de muerte. En muchos países, en Estados Unidos eso es pena de muerte. En muchos países del planeta eso es pena de muerte. Pero está en la calle y habla con la mujer y la mujer consiente en hablar con él. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente? Es una cosa muy difícil de comprender para un occidental, ¿no? Pero ellos, no está puesta su mirada... Sí, pero también hay otra gente que no acepta. Es decir, hay víctimas de atentados que se afirman en que... Y se enfadan, por ejemplo, cuando después de 25 años el terrorista sale a la calle, todavía se enfadan. No hay derecho a esto. Esto no es justicia, dicen. Pero esta es otra situación mental. Esta mujer no está exigiendo que es el terrorista del Irak, que no solo mató a esta persona, fue un atentado donde murieron 7 personas, salió y no está exigiendo, usted tiene que estar en la cárcel, ni quiere vengarse, ni quiere matarme. Él quiere hacer una mirada comprensiva y diferente de la situación. Y eso que hace ella en la cabeza es una cosa muy interesante. ¿Quieres que te lo firme? Sí, pero me quiero un poco. Bueno, pero estos son 2 minutos. No, pero Manuela no, porque vas a ver otros intereses. Luego me lo escribo cuando te... Vale, de acuerdo. Muy bien, Mari, reivindicativa, como siempre. Muy bien. Un poema. Nos vemos. Adiós. Cualquier posibilidad que vengas ya... Hablamos. Muy bien. Adiós. El libro más éxito que también por ahí pasar, Patria, que trata de eso, de... ¿Habéis leído alguno de...? Yo he oído del terrorismo? Entonces a una mujer que quería matar a su marido lo que quería es que le pidiesen perdón. En eso se queda tranquila, ¿no? Claro. A mí Entonces, lo que no me sigue sin encajar entonces el término justicia. Pero yo entendía la justicia como algo bueno, algo Sí, por lo que sí. tenemos que trabajar, por lo que tenemos que luchar, que tenemos que Sí, sí. conseguir. Entonces, para mí la justicia es un avance sobre la venganza, eso estamos de acuerdo. Claro. Pero detrás del mecanismo de justicia hay un afán de parece que venganza. la reconciliación no necesita de la justicia. A la reconciliación le da igual No la de la justicia. justicia. A la- Pero no está mal pedir justicia. Si eso te encadena al resentimiento, sí. Sí. Si eso te encadena al resentimiento mental, sí, a ti te crea un problema. Es decir, si tú lo haces con libertad y estás reconciliada, bien, no hay problema. El asunto es que si tú te quedas encadenada
a un resentimiento y no te quedas en paz, y nunca te quedas en paz, porque es que nunca te quedas en paz. Por ejemplo, yo conozco casos de gente que emprende acciones judiciales y aunque el otro está condenado, no se termina de quedar en paz. Sigue saliendo el tema, cada 2 por 3 sale el tema. Mira lo que me hizo, mira lo que me hizo, no sé qué, y cómo puede ser, y solo lo han condenado a 5 años. Y siempre se queda encadenado al tema. Ese es el problema, que uno se queda encadenado al tema interno, psicológico del resentimiento, ¿no? Y eso solo se resuelve con reconciliación. ¿Sí? Y ojalá luego se pueda dar el paso siguiente de modificar una justicia que busca la condena y el daño por una justicia retributiva, que al otro le dé la opción de arreglar los daños que hizo. No solo con una pena económica, usted tiene que pagar 1 millón de euros. No, no, usted causó tal daño, póngase a repararlo. ¿No? Y aquello de la verdad, de sacar toda la verdad de lo ocurrido, sí, me parece muy importante. A mí me hicieron algo y eso me dolió. Eso me Y parece uno muy tiene que importante. hacer ese trabajo de admitir que esa cosa me dolió. Y eso no negar esa cosa. Claro. Yo creo que por ahí empieza un poco el tema, ¿no? Sí, sí, por ahí empieza. Es decir, la gente tiene problemas de desnudarse y decir, me hicieron daño y asumo que me sentí muy dolido por el daño recibido. Sincerarse públicamente. Esto es una cosa muy impresionante de ver. En los procesos de reconciliación que ha habido en África, algunos están grabados. ¿Cómo salen las mujeres o los papás que han perdido a sus hijos y cuentan lo que pasó y se emocionan y cuentan los casos? Y el asesino está ahí sentado, y los jueces están ahí, y las cámaras de televisión, y lo está viendo todo el país. Eso es un acto muy interesante, porque no hay reconciliación ocultando la verdad, eso es falso. Hay que sacar la verdad y ponerla encima de la mesa, todo lo que pasó, cómo me sentí, los hechos que ocurrieron, ¿no? Falsear las cosas es lo peor. Se saca toda la verdad y eso puede dar pie a reconciliarse. Eso es muy importante porque, desde luego, una víctima se siente terrible si han matado a mi hijo o si simplemente me han humillado públicamente. Uno se siente terrible, se siente muy mal y hay que reconocerlo públicamente. Ese primer paso da pasos hacia adelante, da la posibilidad de reconciliarse. Eso es muy interesante. El reconocimiento de la verdad, del daño, del dolor que uno ha recibido. Y no es tan difícil. Si uno realmente no quiere superar el tema, tiene que empezar por sincerarse consigo mismo y aceptar el daño sufrido, el dolor que uno siente, ¿no? Y sobre esto también, claro, hay que tener en cuenta que, desde mi punto de vista, quizás decir esto es un poco escandaloso, pero desde mi punto de vista es más fácil reconciliarse para la víctima que para el culpable. Un asesino, ¿cómo hace para reconciliarse? Realmente lo tiene muy complicado. Tiene un quilombo interno en la cabeza, el daño que ha causado puede ser casi irreparable. ¿Cómo hace para reconciliarse? Solo en todo lo que he estudiado solo he visto una respuesta, bueno, he visto 2 respuestas muy interesantes sobre esta situación. Una es la que dio Gandhi, que está en la película, que es un hecho histórico, cuando un señor que ha participado en una revuelta religiosa ha matado a otro que es de otra religión. Y entonces va a Gandhi y decirle, mira, he hecho una maldad, he hecho una cosa terrible, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? ¿No? Y Gandhi le da una lección de sabiduría muy grande cuando le dice, vas a ir a la calle, vas a coger a uno de esos niños abandonados en la calle, de esos que es de esa religión al cual tú acabas de asesinar a alguien, lo adoptas, lo crías, lo educas, le das de comer, lo llevas al cole y lo educas en su religión. No en tu religión, en su religión. ¿No? A esa persona le da la opción de hacer algo que le pueda servir para recuperar la situación. Y la otra opción, que es la única, otra muy conocida, es la que dice Silo, que tienes que reparar 2 veces el daño que has hecho. No una vez, 2 veces el daño que has causado. Y nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Si tú quieres realmente reparar, tú piensas, tú buscas y tú encuentras cómo reparar 2 veces. Y no hay un fiscal que te dice, lo has hecho así, no lo has hecho así, porque esto es otro tema.
Sí. Sí, bueno, quería preguntarle, ponerle un par de ejemplos, como habéis comentado, que no hay ejemplos de reconciliación a lo largo de la historia con un personaje y con un proceso en la historia. Entonces, el personaje sería Bernardo de Casas, un clérigo español del siglo XVI-XVII, que estaba en contra de las encomiendas corruptas, encomiendas a los indios y a los indianos, y luego el proceso de la transición española, como usted ha comentado, que no ve ejemplos de reconciliación, entonces lo enfoco en esos dos puntos de vista. Me ha quedado claro que tanto uno como otro, para usted, no es un ejemplo de reconciliación. Me imagino que porque hay una graduación para llegar al peso específico, a la masa crítica para decir que un personaje o que un proceso histórico son ejemplos de reconciliación. Ya me ha dejado usted claro que para usted estos dos no son reconciliación. Mi pregunta va en qué grado o qué elementos o acercamiento es, o por qué son esos elementos fallidos. Sí, sí. Sí, eso sí está muy bien estudiado. En el libro aparece ese tema, bastante bien estudiado. El caso del clérigo no lo conozco, así que no puedo decir sobre ese tema. En el caso de la transición española, bueno, creo que habría que hablar con franqueza. En España, la verdad que se ha impuesto ha sido la verdad de los vencedores. Sí. De hecho, se interpreta la historia desde el punto de vista de los vencedores. Y fueron los vencedores de la guerra civil los que pusieron al rey y como transición. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Esto que acaba de usted de decir es lo que a mí me han enseñado en la escuela. Claro. Que los vencedores son los que han impuesto su verdad. Sí. Pero es que resulta que esto hace de barrera para ver más allá de los hechos que hicieron los vencidos, más allá de la guerra civil. Sí, Sino, me refiero a 15 años atrás de la guerra civil. En esos 15 años, desde el 36 hasta, pongamos que el año 15 o así, en esos 10, 15 años que hay, a mi generación, yo soy del 84, se nos ha puesto eso por medio y ya solo queda decir eso, lo de los vencedores que han impuesto su eso. Y no se ha estudiado en profundidad lo que hicieron los vencidos y han quedado como los vencedores los malos de la película. No. Es la impresión que la generación del 84 tiene. Sí, pero el tema, desde mi punto de vista, es que en España en la transición se llegó a un pacto que firmaron prácticamente todos, hasta el Partido Comunista. Y el pacto fue no aventar y sacar a la luz los problemas de la guerra civil. Porque en la guerra civil hubo matanzas por los dos bandos. No por uno solo, por los dos bandos. No solo hubo una guerra, hubo matanzas civiles. Hubo fusilamientos civiles. ¿Sí? Y eso no ha salido a la luz. Se ha querido tapar. De hecho, unos años después de aquel pacto, hubo una ley de recuperación histórica y se avanzó 1 milímetro y luego se retrocedió hacia atrás. Y no se quiere sacar ese tema a la luz. No se quiere levantar los cadáveres de las cunetas, sean asesinados por los rojos o por los nacionales. No se quiere sacar a la luz. Y si no hay verdad, no hay reconciliación. La verdad tiene que salir todas aquellas barbaridades que se hicieron antes y durante la guerra civil y después de la guerra civil, que también se hicieron, por quien fuese, porque si no sale todo eso, no hay reconciliación. Lo que hay es que se tapan los problemas y seguimos para adelante como si no hubiese pasado nada. Es que sí ha pasado. Es que han pasado cosas muy fuertes. Han pasado venganzas terribles en la guerra civil, tapadas por la guerra civil. Bueno, todos conocemos historias terribles de que un comerciante acusa a otro comerciante del ser del bando simplemente por competencia de comerciante y fusilan a toda su familia.
Y eso ha pasado entre rojos y nacionales. Cosas así han pasado y cosas terribles. Llegan a un pueblo, conquistan un pueblo y pasan a medio pueblo a fusilamiento. ¿Y cómo se puede tapar eso? Eso no es reconciliación, eso es tapar los temas. Reconciliación es, ahí en el libro hay varios casos. El caso de Sudáfrica, no, ahí salió todo a la luz. Las víctimas sacaron sus casos, los asesinos estaban ahí. Usted ha matado a 15, usted ha matado a 27, a mí no sé qué, y todo a la luz. Con los medios de comunicación. Y el Estado poniendo pasta, para financiar todos esos procesos de verdad. Eso es lo interesante. Claro, es un momento muy duro, porque sale a la luz verdades terribles. Pero después de eso, cuando pasa esa situación medio catártica, medio no sé qué, la situación es muy interesante. La gente cree, nosotros creemos, que si sale a la luz todo aquello, esto va a ser un desastre. No, es que no hay otra forma de arreglarlo. Pero no ha habido una verdadera voluntad de reconciliación en la transición. Lo que sí que ha habido seguramente ha sido concesiones por parte de todos, de vamos a conformarnos. Creo que el ejemplo que has puesto es muy clarificador, lo que decías antes, no han salido las cosas, que ha habido, vamos a tapando, si me vamos a conceder. Yo que quiero esto, bueno, me conformo con la mitad. ¿Tú qué quieres esto? Ha habido una negociación. Y además desde posturas diferentes. Yo sí creo que ha habido vencedores y vencidos, todos han cedido en cosas para poder continuar, pero no ha habido una verdadera voluntad de reconciliación. No ha habido, y tampoco la está viendo, por ejemplo, con ETA. Con ETA no ha habido intereses de reconciliación, y no solo por parte del PP, sí, del PP vasco, una siervo ya sí, de hace unos años, tuvo que dimitir. Por un intento. Y esa voluntad no existió como ejemplo de persona. Pero eso es un ejemplo. Mira, alguien quiere reconciliar. Ha habido elementos de reconciliación a lo largo de la historia. Pero sí, pero hay una diferencia de nivel que es interesante. Esa mujer, esa portavoz del PP en Cataluña, en Euskadi, dio un paso para hacer reconciliación. Inmediatamente todo el mundo se volcó contra ella y tuvo que dimitir. En otros países se han llevado adelante los procesos de reconciliación. Esa es la diferencia. Es que en otros países no han tenido que dimitir. Han dicho, vamos a reconciliarnos, y se han puesto a reconciliarse. Entonces, en Occidente, cuando alguien habla de reconciliación, los dos bandos disparan contra él. ¿Me entiendes? En Euskadi, si alguien habla de reconciliación, también los abertzales están en contra de la reconciliación. No solo los que son víctimas del terrorismo. ¿No? Esa es la diferencia. En otros lugares se han puesto a hacer procesos de reconciliación y mal que bien han avanzado y los han terminado. Aquí se han frustrado. Y los ejemplos de convivencia religiosa, por ejemplo, los mozárabes, en España cristiana, sí, ha habido momentos en los que se pagaban más impuestos y han estado conviviendo. Sí, pero esa es una situación muy interesante que pasó en diferentes momentos de la cultura, ¿no? La convivencia de culturas. Sí, pero no estamos hablando de... Esa es una convivencia, nosotros estamos hablando de procesos de reconciliación después de actos de violencia y todo eso, ¿no? En aquella época seguramente, no lo he estudiado a fondo, pero había sus líos, pero convivían. Luego llegó la no convivencia. En un momento hubo convivencia y luego llegó la no convivencia, ¿no? Y en otras zonas de Europa los judíos eran no ciudadanos de segunda, de tercera. Si uno ve, por ejemplo, la legislación alemana de 1800 y pico, los judíos no tenían derecho a vivir dentro de las ciudades, vivían en los arrabales, no tenían derecho a tener este cargo, ni este cargo, ni este cargo, no tenían derecho a tener esta procesión, no tenían derecho a tener esta procesión, no tenían derecho a casarse con cristianos, no tenían... Bueno, en España, con Isabel de Castilla, sí tenían muchos derechos. Bueno, pero luego fueron expulsados, o te conviertes o... Y eran ciudadanos, no eran súbditos, y sí, se les permitía estar ahí. Claro. Y la forma de expulsarlos, ¿la considera usted negligente o cómo la considera? Yo creo que fue expulsar a los judíos y a los mozárabes fue un empobrecimiento y una injusticia. Un empobrecimiento de la cultura española y ellos habían construido este país tanto como cualquier otro.
¿Y qué me dice de los Balcanes en los 90 con esa mezcla religiosa que había y lo que se sufrió en los años 90? Con esas guerras. Claro, eso hay que estudiarlo bien. Claro, ahí había una diversidad religiosa muy fuerte. Que en España no había. Sí. Ahora. Cierto. Gracias a las acciones de Isabel. Sí, sí, hasta cierto punto es así, eso es verdad. Pero ahí había en los Balcanes había una diversidad religiosa y también había un intento de uniformar esa religiosidad poniendo a todos así tabula rasa, que fue con Tito. Sí. Pero no funcionó, porque detrás de una política de uniformar, detrás están las creencias religiosas, que es una cosa muy fuerte y que no se modifica así como así, ¿no? ¿Coincidió ese punto de inflexión con la muerte de Tito? Al poco tiempo de morir Tito empezaron a surgir cosas, y también hay que decirlo que uno de los generales, o digamos, seguramente el general que más aventó el tema de la guerra, porque su padre fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial por milicianos que apoyaban a los nazis, que eran de los croatas. ¿Y a Tito no se le puede considerar ejemplo personal de reconciliación o de intento de reconciliación? No, de intento de uniformización, pero no de reconciliación. Es que no es lo mismo reconciliar que uniformar. ¿Y cuáles son los fines de uno y de otro? Uniformar es que aquí todos somos iguales y me da igual lo que tú creas. Aquí tú crees lo que yo digo. ¿Para qué? Para establecer un sistema estable. Pues eso depende de la ideología del que quiera poner la uniformidad. Un sistema estable se cree que la uniformidad da estabilidad, se cree, pero luego no funcionó. Cuando murió Tito, todo reventó. ¿Y la reconciliación sí estabiliza? La reconciliación libera del afán de venganza. ¿Pero para qué? Para vivir en paz. Para vivir en paz. Claro. ¿Y una convivencia pacífica no tiene paz? Sí, pero no funcionó, puesto que se murió Tito y reventó todo por los aires. Pero hasta que murió Tito. Claro, pero nadie es eterno, siempre se muere. Es decir... Pero porque eso no es convivencia pacífica, eso es sometimiento. Además, es sometimiento. Es decir, una persona con todo el derecho del mundo tiene derecho a tener sus creencias religiosas. ¿Y quién tiene derecho a impedirle sus creencias religiosas? ¿Alguien tiene derecho a venir a los españoles y decirles que no pueden ser cristianos? No. Entonces, ¿por qué los españoles van a otros a decirles que no pueden ser judíos o árabes? ¿Y por qué Tito, que es comunista, tiene derecho a decirle a los musulmanes que no tienen derecho a ser musulmanes? ¿Y quién es él para decirlo? Nuestra legislación española fomenta el laicismo. De hecho, somos aconfesionales. Sí. Creo que los españoles en el 2017 sí respetamos otras religiones, sí, y está sujetado por el Estado de Derecho, por la justicia, que es imperfecta, pero se acerca a eso. Hasta cierto punto se acerca a eso, pero también, no sé si conoces el dato, que es que España es el país del mundo, más que países como Irán, que no son laicos, ¿sí? El país del mundo cuyo Estado aporta más dinero a la religión mayoritaria. Más que Italia, más que Irán, más que Israel, más que Turquía. ¿Y cuánto presupuesto destina a un ejército que salva subsaharianos en aguas de Canarias y sus soldados de salvamento y rescate en Canarias murieron y se olvida ese tipo de cosas? No, no se olvida, yo no olvido nada, pero también tengo en cuenta todas las realidades. Sin embargo, ese mismo ejército en Ceuta y Melilla apalea a menores, el ejército español. Entonces también ese dinero. Entonces, a consecuencia de que los apalean. A consecuencia de que intentan cruzar de un sitio a otro, una frontera. Que es un acto que posiblemente, si quieres, podemos estar de acuerdo en que sea ilegal. Voy a estar de acuerdo en eso, pero que supongo que no tiene por qué estar apaleando, ¿vale? Bueno, es violento. Por cruzar la frontera de Marruecos a Ceuta, son sistemáticamente apaleados y encarcelados. Y son, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, Ejército y Guardia Civil Española. Y hay vídeos, hay películas, hay pruebas, hay juicios. Nos quedan 5 minutos, más o menos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? De todas maneras vamos a ir a echar un café. Sí, o a cenar. Claro, y a cenar. Claro. Yo creo que hay una cuestión muy sutil, es que hay que saber diferenciar, poner el límite entre
resentimiento, yo creo que la clave está en el resentimiento. Tú puedes poner tus límites y dejarlo. O sea, que fluya independientemente del resultado, pero ese resentimiento dejarlo fuera. En cuanto entra en juego el resentimiento, en esa petición, en esa búsqueda de lo que sea, te quedas enganchado. yo creo que esa es la clave un poco. Esa es una de las claves. O por lo menos una, y las Sí, sí. demás me parece que... Hay que evitar el resentimiento. Y para eso hay que avanzar en la reconciliación. Con uno mismo y con el otro. El resentimiento solo se evita con reconciliación. No veo otra forma de salir de eso. Tapando las cosas no se sale. Trabajar eso es muy difícil, es un trabajo en estas lecturas. Es muy difícil. Sí. Diario. Es muy difícil. Porque es que tenemos pruebas todos los días de Sí. cosas, o sea, por pequeñas que sean, es que te hacen tal, como tú dices, la del trabajo, el otro, en tu familia, en el amigo, el del otro, el, la pareja, el otro. Entonces, trabajar Sí. eso es un trabajo diario para mí. Muy complicado. Muy Y, difícil. bueno, este tal, analizar que es un proceso de que esta persona está en esta fase de su vida evolutiva y tal, y yo no voy a entrar en ese juego, pero por dignidad, y Sí. tengo que hacer esto por dignidad, que es lo que... No, pero esto no voy a dejar que el sentimiento me atrape, lo voy a Sí. dejar fluir y se acabó, independientemente del resultado. Eso está muy bien. Hay que también observar que es muy triste ver cómo después de años de convivencia parejas se separan y quedan resentidas. Después de que se han querido tanto, después de que han compartido momentos tan estupendos, de que tienen hijos en común, se separan y quedan jodidos los dos. No se pueden separar y quedar bien. Hay casos que quedan bien, pero ¿cómo es que se efectúa ese resentimiento? Es porque ahí hay un choque de revanchas. Uno no acepta lo que el otro le hizo, o uno cree que el otro le hizo, o uno no acepta simplemente que el otro no quiera vivir libremente. Entonces hay un problema serio, y es muy triste ver como a veces en nuestro alrededor hay parejas que se separan y se separan mal, pero mal. Entonces es un poco... ¿no? Ojalá uno pueda tener una relación de amistad profunda con aquella persona con la que convivió tantos momentos felices. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Sobre la mesa, tengo que más litros.